Televisiete, llenando de fe su corazón. Continuamos. Continuamos con nuestra transmisión este Jueves Santo 2 de abril del año del Señor 2015, el paso de Jesús Nazareno de Candelaria por la avenida Juan Chapín, en las faldas del Cerrito del Carmen. Apreciamos los cuadros del Vía Crucis y los estandartes que identifican a Cristo Rey, y damos la bienvenida a esta transmisión a nuestro compañero Byron Valdizón. Buenos días, Byron, y bienvenido. Buenos días, Luis Gerardo, y buenos días al Padre Manuel Abac. Me uno con la alegría de siempre, ¿no? De este jueves atípico en cuanto a su clima, tal como comentaban ustedes, con una leve llovizna. Ya se han hecho los preparativos necesarios de parte de la asociación en el caso de que la lluvia se intensificara. Sin embargo, todo indica que en el transcurso de la mañana tendremos un sol radiante. Mientras tanto, pues aquí estamos en espera de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, con estas alfombras multicolores que han sido elaboradas desde horas de la noche de ayer, y con mucha satisfacción de parte de las familias y vecinos ha sido concluida para recibir a Jesús de Candelaria. Ya tenemos el incienso, que es otro de los elementos característicos, los turiferarios, y también todas estas expresiones y gestos que también dentro de la liturgia son parte relevante. El incienso es precisamente en el mundo antiguo una manera de llamar la atención. Al no haber redes de comunicación, al no haber electricidad, al no haber estos medios con los que contamos, el olor era una de las maneras como la gente en su casa, dentro de su actividad propia y cotidiana, se le hacía saber que alguien importante había llegado a la ciudad, y era el incienso, y la gente salía a sus ventanas, a sus puertas, porque alguien había llegado. Normalmente alguien de la realeza, alguien importante, pasaba por ahí, y esa era la manera. Además de los sonidos, de las trompetas, también el incienso era una forma de llamar la atención. Y de igual manera, hoy por hoy seguimos utilizándola como un preámbulo a la llegada, en este caso, de la imagen, como lo dice la alfombra, de Cristo Rey. Y en esta ocasión, para este Jueves Santo, reiteramos que el mensaje nos hará énfasis en la sangre de Cristo. En la antigüedad se consideraba que en la sangre estaba el elemento principal de la vida, y solo se podía derramar en el altar. La sangre era el equivalente al valor de la vida, y ese altar donde nuestro Señor Jesucristo dará su sangre es la cruz. El valor salvífico de la sangre de nuestro Señor nos lo menciona San Pablo, y de acuerdo a San Agustín, quien ha sido el mayor intérprete del Evangelio de San Juan, nos menciona que cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo, sale sangre y agua, nace la iglesia, sacramentos pilares, el bautismo y la Eucaristía. Las estaciones del Vía Crucis también acompañan este cortejo procesional. Esperamos que ustedes en casa, en su parroquia, hayan también participado de esta devoción tan piadosa del rezo del Vía Crucis, con las estaciones que nos van señalando el camino de Jesús desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario. Ciertamente se le ha agregado ahora una 15ª estación que nos hace ver también la resurrección del Señor. De hecho, tal como lo dijo el señor arzobispo hoy, antes de que se levantaran las andas en el templo de Candelaria, que hoy vamos a iniciar el Triduo Pascual, que nos va a llevar a ese momento culminante de la resurrección, pero necesariamente tenemos que pasar por vivir y celebrar también la pasión y muerte del Señor
tal como nos lo hacen ver estos cuadros de las estaciones del Vía Crucis. Es una combinación de muerte y esperanza. Es una combinación, tal como le gusta decir a Luis Gerardo, el cordero que está herido, pero no de muerte. Un cordero herido, pero de pie, tal como lo veremos precisamente el domingo de resurrección. El incienso purifica el ambiente, así como a todos los presentes, los que observan desde la banqueta el cortejo, así como los que participan, como este pequeño niño, o los cientos y miles de cargadores que se integran en esta larga jornada de Jueves Santo. Es la procesión que más horas recorre este día. La estación en la ciudad capital recorre la zona 1, 2 y parte de la zona 6 y estará ingresando ya al filo de los primeros minutos, de las primeras horas del Viernes Santo. Padre, y pues mencionando siempre el elemento de la sangre, hay que recordar que pues la sangre del Cordero fue colocada en las puertas del pueblo de Israel para que el ángel exterminador no pasara por ellos. La sangre tiene un valor importante desde el Antiguo Testamento y por supuesto con nuestro Señor Jesucristo toma una nueva dimensión. Efectivamente, la sangre del Cordero en el dintel de las puertas hacía que el ángel que venía a eliminar a los primogénitos pues no pasase por esos hogares, y fue solamente los hogares egipcios que sufrieron la pérdida del hijo primogénito. Nuevamente la sangre como símbolo de salvación. Y también, como ya apuntaba Luis Gerardo, esta sangre tiene una interpretación como de vida, como algo sagrado. Y cuando nosotros vemos la parábola del buen samaritano, aquel hombre golpeado a la mitad del camino, uno se cuestiona cómo es posible que pase el levita, pase el sacerdote y ninguno lo asiste. Alguno piensa que es una actitud de falta de cercanía y falta de caridad. Sin embargo, ellos están cumpliendo la ley, porque según la ley, la sangre no la podían tocar. Si la tocaban, quedaban contaminados y no podían ir a ofrecer su sacrificio. Eso explica, y Jesús al final, la crítica no es de la actitud de no asistirlo, sino la actitud de que una ley me prohíbe asistir a mi hermano. Con estas figuras vamos entendiendo esta sangre, la interpretación que sobre ella se daba y cómo se entendía el valor vital dentro de la vida. Casi que entendían que allí estaba el alma en la sangre y por eso no se podía tocar y por eso era sagrada, pero a la vez contaminaba si alguien más lo tocaba. Son de las cosas que al ir rescatando este adorno que próximamente vamos a encontrarnos, nos permiten también valorar esa sangre de Cristo, que ahora como el Cordero perfecto, sin mancha, viene a constituirse en una sangre redentora para todos los hombres, y que nosotros estamos invitados en nuestra fe católica a acercarnos a la Eucaristía, a vivir la Eucaristía. Quiero leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 31 en adelante, porque nos van a centrar el tema alegórico de las andas. Era el día de la preparación a la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz durante el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso, y en otra parte dice: contemplarán al que
traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tengamos de cerca las andas, vamos a hacer una aplicación de este evangelio, porque hay una serie de elementos, y de hecho va a valer la pena que más adelante les comparta otros versículos del evangelio de San Juan, siempre en este capítulo 19, porque está vinculado también con el mensaje alegórico de las andas de Nuestra Señora, la Virgen de Dolores. Y este Jueves Santo, como parte de la liturgia, vivimos un momento importante, un momento, Padre, que creo debemos de meditar: el lavatorio de los pies, cuando nuestro Señor, que vino a servir, lava los pies a sus discípulos. Ellos no entienden qué es lo que está haciendo, pero Él está haciendo un gesto de humildad. Él está entregándose en su totalidad. Él viene a servir. Es el tema del amor que se debe destacar dentro de la homilía de la liturgia. Ya señalábamos la Eucaristía, la institución del sacerdocio, pero también el mandamiento nuevo del amor. Solo San Juan, en el capítulo 13, es quien nos narra este gesto del lavatorio de pies. Los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no nos cuentan este hecho del lavatorio de pies. Y es eso, como has dicho muy bien, un gesto de amor, un gesto de caridad, un gesto de servicio que se muestra dentro de la liturgia, pero que es una invitación a que unos a otros nos lavemos los pies. Es al final la reflexión de Jesús: ustedes me llaman a mí maestro. Sí, y es cierto, yo soy el maestro. Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, cuánto más entre ustedes deben lavarse los pies. Así que la invitación a esa caridad, a ese amor y servicio, y retomando el mensaje del Papa para la Cuaresma, no a indiferencia, no globalicemos la indiferencia, sino seamos cercanos, seamos solidarios con quien sufre. El tema central de las andas tiene que ver con este lema, que de una manera es parte también de una oración que rezamos constantemente en la iglesia: sangre de Cristo, guárdame para la vida eterna. Ya tanto Luis Gerardo como el Padre Abac han hablado de manera profunda sobre el valor de la sangre de Cristo. Por eso es que se centra ahí este mensaje, una sangre que es purificadora, y vamos a ver elementos realmente impactantes en las andas de esa sangre que se derrama, y desde luego que la vamos a entender quizás de una manera mucho más piadosa y simbólica con el corazón de Jesús, que vamos a ver ya en las andas, ese corazón que precisamente emana sangre, brota sangre santificadora, purificadora. Y desde luego, como en ese camino hacia la cruz, el Señor derramó su sangre, y como hay ángeles también que recogen esa sangre. Pero entendamos, porque podríamos pensar, ¿verdad?, en un país tan ensangrentado, en un país en donde diariamente recogemos la sangre de hermanos y hermanas que mueren por la violencia. Estamos hablando de la sangre sanadora y purificadora de nuestro buen Jesús. Las estaciones del Vía Crucis nos anuncian que poco a poco se van acercando las andas. Y así como poco a poco se acercan las andas de Cristo Rey, también poco a poco nos estamos acercando a una efemérides muy especial de esta imagen, que se vivirá, Dios mediante, en el 2017, cuando se conmemoren los 100 años de consagración. Y es que no cabe duda que el culto del Nazareno de Candelaria siguió una línea ascendente, y pues se refleja en una situación y en un momento muy particular.
Siendo párroco del templo el cura Erlindo García, se hicieron los trámites y gestiones para la consagración de la imagen. Esta se celebró el 3 de febrero de 1917 en horas de la tarde, siendo el celebrante principal de esta función el arzobispo metropolitano Fray Julián Ribeiro y Jacinto. Allí vemos prácticamente la parte inicial de las andas. Lo que les decía a ustedes, ¿no? Sangre de Cristo, guárdame para la vida eterna, tal como aparece esta leyenda ahí en la parte inicial, mientras contemplamos también este hermosísimo estandarte de la Asociación del Señor de Candelaria, Cristo Rey. Nos vamos a encontrar con unos soldados romanos que llevan algunos de los elementos que sirvieron para crucificar al Señor, pero cuando ustedes vean el rostro de estos romanos, tienen un rostro de arrepentimiento. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ellos van de rodillas, prácticamente rindiéndole tributo al Señor, arrepentidos de lo que habían hecho. Me parece que hoy en día nosotros deberíamos de hacer lo mismo, en cuanto que le fallamos al Señor constantemente, y hay que estar siempre prestos y dispuestos a reparar el daño que le hacemos a veces a las personas que más queremos. En el año litúrgico estamos en el ciclo B, y en el ciclo B leemos a San Marcos, quien tiene precisamente ese texto donde este centurión romano reconoce, hace como una profesión de fe, verdaderamente este era hijo de Dios. Es impresionante porque al analizar la vida de un soldado, sobre todo de aquel tiempo, un soldado romano que estaban en un imperio ampliando sus territorios, pues guerra constante, muerte, sangre. Para ellos ver un muerto más, ¿qué podía decirles? Pero aquella expresión de aquel centurión nos manifiesta que esta muerte fue distinta, que esta sangre fue diferente, que este gesto de entrega fue otra cosa, totalmente distinto a todo lo que aquel soldado había visto antes. Esta muerte lo impresionó. Y miren que es difícil impresionar, repito, a alguien que ha vivido tantas escenas fuertes, grotescas, realmente terribles. Pero esta muerte en especial le hizo hacer esta profesión de fe. Esa profesión de fe, realmente este hombre era hijo de Dios. Que nuestra fe también pueda renovarse y que podamos hacer nuestra profesión de fe en cada día y sobre todo en estos días santos. Un detalle muy particular que encontraremos como parte de la alegoría procesional para este Jueves Santo son los famosos llamados angelitos de Clarita Soto. En esta oportunidad, en su totalidad, acompañan a Jesús Nazareno de Candelaria. Y observamos también como parte de los elementos que destacan a lo largo de este campo rocoso, de estos altares, una serie de parras de uva. Y observamos el bello rostro de esta imagen que estrena en esta oportunidad esta bella túnica con bordados en oro y plata, y porta la cruz que es llamada del milenio, que es inversa a la que tradicionalmente conserva, que es dorada con cantoneras en plata. Pues esta en su totalidad es plateada con aplicaciones doradas. Son de los elementos particulares que este Jueves Santo observamos al paso del Nazareno de la Serena Mirada.